yo creía que dosha, para mí, de manera muy personal, dosha para mí significaba en su momento como la constitución de los elementos en el cuerpo. Yo entendía que todos estamos constituidos de estrellas del universo y todos estamos constituidos de lo mismo en diferentes grados, ¿cierto? Como en diferentes porcentajes. Entonces, claro, el Kapha dosha tiene más tierra y más agua, el Pitta más fuego y más agua, y Vata más éter y más aire, ¿no? Pero todos al fin y al cabo estamos constituidos de los mismos elementos, aunque en distintos porcentajes. Pero acá, entonces yo creía que dosha era como una palabra como que significaba constitución. Y no, significa veneno, significa como impuro. Y lo que explicaba la lectura es que dosha es eso que puede llegar a ser impuro, o sea, que está en equilibrio en algún momento y que en el momento en el que pierde el equilibrio se convierte en impureza. Y de ahí viene la palabra dosha. De eso que pierde el equilibrio se convierte en impuro y se convierte en un dosha. Porque cuando todos nuestros elementos circulan de manera adecuada y fluyen, pues simplemente estamos en armonía y son los elementos de nuestro cuerpo. Pero cuando entran en desequilibrio, se convierten en impurezas y en cosas que hay que arreglar. Eso fue lo que yo entendí. Gracias. Oye, yo entendí una cosa, o sea, esa impureza que se da en un momento dado, como en esos tres doshas, que vienen a ser como lo que yo entendí como una expresión de los 5 elementos que pertenecen a la materia y que están en nuestro cuerpo, ¿sí? Eh, los doshas son como esa extensión de los 5 elementos que están en nuestro cuerpo y que están en un movimiento permanente, o sea, como que uno viera, como si hubiera, yo sentí eso como un reflejo entre los 5 elementos con los 3 gunas, que son dentro de la filosofía Samkhya, la fuerza tamásica, el tamas, el rajas y el sattva, como que hay como una proyección también, hay una relación con los doshas, ¿no? O sea, esas fuerzas que están expresadas en la filosofía Samkhya, ¿sí? Que son de inercia, movimiento y equilibrio, de alguna manera están proyectadas al interior del cuerpo humano, que viene a ser como un microcosmos y donde están esas mismas fuerzas que están en un movimiento permanente. Es como la ley que sacan del Samkhya, que todo es movimiento e impermanencia, o sea que eso está en movimiento todo el tiempo, y que hay momentos en que sí se desequilibra y viene el fallo, viene la impureza, viene la enfermedad, ¿sí? Eh, Más o menos es lo que uno trata de entender, ¿no? Pues no sé, eso fue lo que yo percibí. De todas maneras, hay dudas que me quedaron porque se habla de que los doshas como que no tienen una consistencia física real, fue lo que yo entendí. Sí, tú me dirás, porque a mí eso me dejó un poco como, sí, no tienen o sea, como si no tuvieran una consistencia física real. No entendí muy bien esa parte, o sea, ahí quedé un poquito, porque finalmente lo que expresan son la materia al interior del cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, esa es un poco mi percepción y mi duda. Digamos, lo que no tienen una consistencia física real se refiere a que tienen influencias y pueden ser percibidos en los órganos y pueden ser palpados y observados con respecto a los lugares en los que se asientan, a los lugares en los que se manifiestan, pero no puedes decir como, ahí está el dosha, ahí está pita, ¿sabes? Como, esto es pita, aquí lo tengo en mis manos, esto es pita y esto es vata, esto es kapha solo, sino que los podemos entender con las manifestaciones, o sea, cuando como que se mezclan en los tejidos y por eso muchas veces se habla de los humores, como si fueran algo como humores o como energías o como cosas muy sutiles que solamente pueden ser percibidos en el cuerpo físico, ¿sí? Con sus relaciones. Y, por ejemplo, lo que tú dices es muy interesante de los 3 gunas, porque los 3 gunas que son rayas, sattva y tamas,
son como la acción, como el movimiento, y el movimiento tiene que ver con qué dosha. Me pueden escribir o decir. Ah. Entonces, ajá, Mm, Vata, Bata, bata. muy bien. Y, por ejemplo, la estabilidad, como la quietud, ¿qué guna es? Entre los tres gunas, la estabilidad, la quietud. Tierra. Tamas. 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 Ajá. ¿Y con qué dosha podríamos relacionar más ese tamas? Kafa. Con Kafa. Con kapha. Y Kapha. entonces, pues nos queda como que Pita no se podría decir que es el equilibrado y el balanceado, pero pues si pudiéramos hablar que, si se dan cuenta, cuando uno ve los conceptos de Sattva, dice luminosidad. ¿Han visto? Como que es balance, equilibrio, pero también luminosidad. Y pues, ¿cuál es el dosha luminoso? Como que brilla. Claro. Pita, ¿no? Pita. Entonces, Pita. pudiéramos relacionar los doshas, como dice Patricia, con los gunas, si hay una relación en que rayas está más relacionado con vata, como que vata tiene más rayas, pita puede tener más sattva y kapha puede tener más tamas, es como su equivalencia. Sin embargo, vata puede estar en estado rayásico, tamásico, sádvico, pita puede estar rayásico, tamásico, sádvico y kapha también. ¿Sí? Entonces, cuando alguno de esos doshas están en su estado sátvico, quiere decir que están en equilibrio y que no tienen fallas y perturbaciones en los tejidos a los que influencian. En ese caso, estaríamos en un vata, pita o kapha sátvico. Y cuando está tamásico es que está en estancamiento, la energía de vata está estancada o la energía de kapha o la de pita está estancada de alguna manera, hay alguna obstrucción que está permitiendo, está generando más estabilidad. Y cuando está rayásico es que está exacerbado, está como muy activo, mucho vata o mucho pita o mucho kapha, ¿sí? Entonces, en últimas, las gunas están permeando todo lo que existe todo el tiempo. Pero si pudiéramos decir en dónde ubicamos las gunas más en Ayurveda, las tres gunas hacen más parte del estado mental. Cuando estudiemos el Ayurveda y la mente, que sería un libro muy lindo que me encantaría, yo no me lo he leído, el Ayurveda y la mente, de David Frawley, que sería muy chévere estudiar porque sé que tiene un poquito de cosas densas, pero está muy chévere. Y si tenemos grupo de estudio, pues chévere que no solo sea yo que les comparta conocimiento, que claro que con mucho gusto voy a compartir todo lo que mejor pueda, pero también chévere que nos retroalimentemos. Entonces ahí podemos entender cómo los gunas están influenciando la mente. Bueno. Una pregunta tengo, Luisa. Es que me quedó sonando lo de impuro. O sea, yo entiendo que las doshas son simplemente unas características que pueden estar en armonía o no. Y cuando no están en armonía se vuelven impuras. Pero la dosha no es equivalente a impuro. Es una pregunta. No lo entendí así, pero quisiera que lo aclararas. Sí, en realidad, digamos, dosha viene de sánscrito y la raíz, el prefijo dush, quiere decir falla, perturbación o impureza, ¿saben? Recuerden que en sánscrito como las definiciones son como conceptos, entonces la raíz dush quiere decir eso, disfunción, perturbación, falla, como alteración, pero no es que dosha sea igual a disfunción o falla, o no, si su prejuicio, o sea, como que su definición tiene esa raíz, pero los textos sánscritos, y aquí les voy a compartir esta diapositiva. Espero que les guste ir poco a poco y que no, sí, como que a veces es chévere ir a la minucia, porque es que si podemos llegar muy profundo a los fundamentos, podemos dominar mucho más grandes cosas, ¿sí? Entonces, bueno, espero que disfruten también esto. Entonces, dosha, el significado literal, pero en sánscrito, no es que en Ayurveda dosha quiere decir falla, error o disfunción, porque ya aquí, por eso les decía que la definición clásica de Ashtanga Hridayam o de Charaka o de Sushruta, porque ellos como que compilan todo, el significado literal es falla, error o disfunción. Dush es como la habilidad que tiene de perturbar los tejidos, que los doshas tienen la habilidad
de perturbar o de mover o como de desequilibrar los tejidos. Y dice Ashtanga Hridaya en su Trastana, como que es el primer capítulo de la Ashtanga Hridaya, que los doshas pueden perturbar Agni, que es el fuego, los srotas, que son los canales, y los dhatus, que son los tejidos, ¿sí? Pero también pueden producir enfermedad. O sea, dosha tiene esas características. Tiene la habilidad de perturbar los dhatus, los srotas, el agni, puede producir enfermedad, pero tiene otra característica interesante, que quiere decir prakriti arambakatva, que es que permiten determinar la constitución de un sujeto. Entonces, la definición de dosha, digamos como lo entiendo yo, es la combinación de los elementos, esa combinación de los elementos que se manifiesta en el cuerpo, esa combinación de los elementos que tiene una manifestación en los canales corporales, en la mente, en los tejidos, en la digestión, en el agni, como esa combinación de elementos se manifiesta. Entonces, cuando están en equilibrio son casi imperceptibles, no puedes reconocer tan fácil los doshas cuando están en desequilibrio, cuando están en equilibrio te permiten determinar tu constitución, te permiten determinar cuáles son los elementos principales de los que estás constituido. Entonces, eso es como lo interesante de los doshas, pero esta palabra de disfunción, error, falla, es que su naturaleza es que tienden al desequilibrio. O sea, es como su naturaleza no es que tiendan al equilibrio, sino que se están moviendo todo el tiempo, como también bien lo decía Patricia. Y entonces de esta manera, si están en equilibrio, como que no son percibidos, sino en la personalidad del individuo, en la capacidad digestiva, en la temperatura corporal, en diferentes cosas, pero no podemos decir que tiene una existencia física. Y si habláramos de una manifestación más densa, por ejemplo, kapha, ¿cuál es la manifestación más densa de kapha? Como que se pudiera, como cuál es el producto de desecho más importante de kapha. ¿El moco? Las flemas. Sí. ¿Y de vata? Las fecales. Los gases. Ajá. Los gases, sí, ventosidades, sí. Ajá. ¿Y de pita? La bilis, las enzimas. El fuego digestivo. Pati, ¿eres Patricia Maldonado? Sí, señora, acabé de entrar. Qué pena que estaba en clase. Ay, qué bueno. Hace muchos años no te escuchaba y te reconocí la voz. Bueno. Oye, pero pita está como muy vinculado con ese fuego intestinal de que se habla tanto, ¿no? O sea, que es un fuego como muy vital, siento como, sí, que es un fuego vital, o sea, y pita está como muy vinculado. Sí, quizás el calor sería una manifestación de pita, el calor, las erupciones, el enrojecimiento, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien, esto es lo máximo, saber qué es dosha, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre dosha y prakriti? ¿Les da risa? Los dos pertenecen, o sea, de todas maneras los doshas son una expresión de prakriti, ¿o no? Sí. Sí, es una expresión de prakriti, de los doshas como tal. No, Sí. no. Patricia Maldonado, Pati, ¿quieres decir algo? ¿Ahí? No. Sí, pero se me fue. Ok. Bueno, entonces hay dos conceptos de prakriti que es importante tenerlos en cuenta en Ayurveda. Díganme entonces, ¿qué es prakriti? Rosario, ¿tú quieres decir algo? ¿Qué es prakriti? Sí, yo estaba pensando ahí, digamos que es como la manifestación, ¿no? Es cuando ya
se manifiesta la naturaleza como del ser humano, bueno, de los seres vivos en general, ya se manifiesta, y por lo tanto al manifestarse adquiere unas características. Entonces, en ese sentido tiene una relación con los doshas. En cada manifestación tiene unas particularidades y unas características que hacen que pueda tener unas doshas de una o de otra. Es un poco como lo... Ajá. Y entonces, ¿han escuchado que uno dice como qué dosha eres? ¿Sí? Una cosa podría ser qué dosha tienes predominante y otra cosa sería qué dosha eres. Y si estoy hablando de qué dosha eres, estoy hablando de qué? De Prakriti. De Prakriti. Que cuál es tu naturaleza. Entonces hablábamos en Samkhya que Purusha y Prakriti es lo manifiesto, como lo bien lo dice Rosario, es lo manifiesto, es la existencia, es la naturaleza, pero cuando en Ayurveda, ya más en práctica, hablamos de cuál es el Prakriti de esta persona, estamos hablando de cuál es su naturaleza y cuáles son los predominios de los doshas, estamos hablando de cuál es su constitución, cuál es su biotipo, ¿sí? Entonces, Prakriti es la manera técnica y ahora que nosotros estamos profundizando bien en Ayurveda, no vamos a decir qué dosha eres, sino un poco más técnico qué Prakriti eres. ¿Cuál es tu Prakriti? Es tu naturaleza. Y dosha, como tiende al equilibrio, al desequilibrio, entonces yo puedo ser Kapha, Pitta, Prakriti, que es mi naturaleza, pero de repente en este momento tengo dosha vata en desequilibrio. ¿Sí? No está mal decir que dosha eres y soy kapha pita, pero el nombre técnico es cuando estamos hablando de la naturaleza y de con lo que nacimos, cuál es nuestro predominio, eso se llama prakriti, ¿vale? Y más adelante vamos a ver que vikriti es la perturbación de los doshas, es la perturbación, es justamente la manifestación en forma de disfunción o perturbación de los doshas y eso se llama vikriti. Entonces, prakriti es con lo que nací y siempre va a ser así a lo largo de toda la vida. Y vikriti es en este momento que está predominando en mí, que me está generando ese dolor de cabeza o que me está generando esta irritabilidad o que me está generando, ¿saben? Eso es el vikriti. ¿Sí? ¿Estamos? Y doshas son esas combinaciones de los 5 elementos que tienen ciertas manifestaciones en el cuerpo en ciertos momentos específicos y que los doshas se asientan en sitios específicos, se manifiestan en sitios específicos, su acumulación genera ciertas características y de esto pues vamos a hablar como en los gunas. Entonces, conocer a profundidad los doshas nos va a dar, ya me voy a asustar porque ustedes van a terminar siendo muy médicos ayurvédicos, conociendo tanta profundidad todo esto. Bueno, muy bien. Entonces, Cuando los doshas están en equilibrio, ¿se puede decir así? No, no se podría decir que un dosha está en equilibrio. sí, ¿Sí podría ser estar en equilibrio? Sí. ¿O cómo se llamaría? cuando los doshas están En en equilibrio, armonía. sí, el balance de los doshas, de hecho la definición de salud en Ayurveda que dice Charaka Samhita, que es uno de los textos más importantes, es que salud es el estado de los doshas en equilibrio. Los tejidos están en adecuada proporción en el cuerpo, están balanceados. El acné es lo suficientemente fuerte, el fuego digestivo. Las malas, que son las sustancias de desecho, se expulsan adecuadamente. Y los esrotas, los canales corporales, están fluyendo libremente. Pero el adecuado balance de los doshas es la definición de salud. Entonces, sí, uno puede decir, los doshas están en equilibrio y cuando los doshas están en equilibrio, lo que se manifiesta es prakriti, su naturaleza. Cuando los doshas están en desequilibrio, lo que se manifiesta es vikriti. Alma, ¿quieres decir algo? Y entonces ahí Vikriti, pues si más adelante vamos a hablar de eso, pues es, o sea, de qué depende que pueda variar de agentes externos o también, por ejemplo, de los cambios o de que tiene un ser humano, sí, en la edad o la mujer, la adolescencia, como en ese sentido, ¿no?
Sí, hay muchas causas y son internas y externas y tienen que ver con la edad y con el clima y con las emociones y con todo. Todo con lo que interactuamos interna y externamente tiene un efecto en los doshas y puede generar vikriti, el desequilibrio. Muy bien. Entonces, les voy a mostrar. ¿Hacer una pregunta antes? Sí. Perdón. Lo que pasa es que estaban hablando de que los doshas obviamente no son palpables, no se tocan, ¿no? Pero lo que decía el libro es que la forma en la que uno puede hacerlos evidentes, eso fue lo que yo como que entendí, pero no sé si también, porque era a través de la esencia, del prana, los tellas y las ollas. ¿Sí? ¿Es más o menos así? Sí, pero igual prana, tellas y ollas tampoco son palpables, ¿no? O sea, como que se pueden manifestar, hay una manifestación, por ejemplo, el brillo en los ojos, el brillo de la piel, la inmunidad, pero esas sustancias las vamos a hablar, prana, tellas y ollas, que están relacionados cada uno con cierto dosha. Pero entonces, sí, es como una manifestación, como que la esencia sutil, como la expresión más pura, por decir, yo lo entendería como la experiencia más, la manifestación más pura de Pita es Tellas, de Kapha es Ollas y de Vata es Prana. Espero no estar confundiéndolo, si no se preocupen que lo vamos a estudiar. ¿Sí? Prana es la energía vital, entonces Vata, que está predominando en el aire y el espacio, pues como su esencia más pura es el prana. Para Pita, que es el fuego, el elemento más importante de Pita es el fuego y se manifiesta como tellas, como la luminosidad, como el brillo, como una sustancia como de calor, pero en su esencia más pura. Y ollas es como la inmunidad, la vitalidad y que es una manifestación de Kapha. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto que no lo hemos hablado casi, hemos hablado todas las sesiones de eso, de Samkhya Purusha, Prakriti, la inteligencia universal, la inteligencia individual, el ego, las tres gunas, sattva, rayas y tamas. Estábamos hablando que de tamas es que surgen los 5 elementos y con el surgimiento de los 5 elementos es que surge el sonido, el tacto, la forma, el gusto y el olfato. Pero de sattva es que surgen los órganos que son capaces de percibir. Tamas es lo más manifiesto, es lo que está más sólido, lo que tiene una manifestación como más, como tamas quizás es más prakriti, ¿saben? Es como más, algo Iba a más decir, denso, ¿saben? Y entonces por eso estos 5 elementos que podemos realmente como percibirlos, se pueden percibir estos 5 elementos, excepto como el espacio, que es lo que menos, pero aún así podemos percibir el espacio. Y entonces estos objetos de los sentidos hacen parte de tamas, pero de sattva es eso que está detrás, que permite percibir el sonido, lo que permite percibir, entonces viene de sattva. Entonces los oídos, la piel, los ojos, la lengua, o sea, como que aquellas capacidades, facultades sensoriales, porque en sí no es que sean los oídos, sino es más bien la capacidad de audición, la capacidad del tacto, esas capacidades de percibir el mundo conocible, viene de sattva. Y los órganos de acción que nos permiten movernos y nos permiten expresarnos y nos permiten vivir en el mundo también vienen de sattva. La boca, las manos, los pies, los órganos reproductivos y el ano vienen más de sattva. Y rayas es como la capacidad de movimiento y que permite que todos ellos funcionen. Y la mente también viene de sattva. Entonces, bueno, Samkhya, vamos a salir graduados en la filosofía Samkhya. ojalá, ojalá, porque no, es bien profunda de todas maneras, ¿no? Sí. Es una filosofía muy, como, yo a veces siento que es como
como el espíritu abrazando a la materia. Ahí hay un acto como de amor, finalmente, ¿no? Es ese espíritu que abraza la materia y que en ese proceso mismo, como de abrazo, le va dando a cada individuo, a cada micro universo, le da una particularidad que es única. Siento un poco así en la filosofía Samkhya le permite a uno entender como esa evolución también que tiene el ser humano a partir de una naturaleza específica, que era lo que tú nos estabas diciendo ahorita, de los doshas que dan también una naturaleza específica, no sé. Ahí, Luisa, los Vedas entonces, ¿quiénes son? ¿Los Vedas? ¿Los Vedas son los que definen la filosofía Samkhya o son porque está relacionado? Entonces, un poco para entender la filosofía versus como la religión o el espíritu o la forma de entender el mundo. Los Vedas son 4 libros muy antiguos en la India, que están escritos en sánscrito y que están escritos en forma de himnos, ¿sí? Entonces están el Rig Veda, que es el más antiguo de todos, que tienen cantaciones y a partir de los cuales los brahmines, que son esos sacerdotes indios, o sea, como hacen sus rituales alrededor del fuego, sus rituales así como del universo, de las plantas, son todos los rituales, el Rig Veda. Está el Samaveda, el Yajur Veda y el Atharva Veda. Y se dice que del 4º Veda es que surge como que es el que menciona a la Ayurveda. Porque en el Atharva Veda se habla de las enfermedades, se describen ciertas plantas, ciertos rituales, ciertas cosas y combinaciones que permiten sanar enfermedades. Pero entonces los Vedas son 4 textos de conocimientos muy antiguos en la India que datan de aproximadamente 5.000 años, se dice. Entonces, se dice que si algo, y en la India también hay unas líneas de pensamiento, hay unos brahmines que siguen más el Rig Veda, otros el Yajur Veda, otros el Atharva Veda, ¿saben? Y al principio, en una época en que estaba muy, muy firme esto de las castas, les parecía que los médicos eran impuros porque tocaban la sangre y tocaban los cuerpos de las personas y eso les parecía como tenaz, entonces consideraban que el 4º Veda no era un Veda, entonces hablaban de 3 Vedas. Eso estaba leyendo justamente en este libro que les compartí, el capítulo que les compartí. En la primera parte habla mucho de ese contexto. Y yo les recomiendo, si ustedes quieren leer sobre Ayurveda y conocer así más a profundidad, ese libro que Ayurveda, Medicina Milenaria de la India, de Robert Svoboda. Es así como Vasant Dattatreya Lad, como nos decía Juan Sebastián, fue el primer indio que llegó a Occidente con el conocimiento de Ayurveda, pues Robert Svoboda es el primer occidental que va a la India y estudia toda la carrera, y fueron 12 años de estudio de Ayurveda. Entonces, óyeme, una cosita, Luisa, pero lo que yo tengo entendido, los Vedas es un conocimiento revelado a través de sueños, ¿cierto? O sea, es el conocimiento revelado a través de sueños, es algo, porque después vienen otras filosofías ya mucho más como del debate, pero esos Vedas, no sé, tienen un origen misterioso. Sí, dicen que es un origen divino, que es un conocimiento revelado directamente de la divinidad, como unos dictados a los rishis antiguos que fueron como son unos textos de los más antiguos que existen en la humanidad, como el texto escrito, ¿sí? Entonces, sí, son textos revelados, no sé si a través de sueños, pero fueron revelados. Son revelados y es una revelación divina, digamos, un conocimiento que viene que viene en forma de revelación, digamos. Y el Ayurveda, también leía que el Ayurveda dice que tiene, como que no surgió en un momento histórico en particular. Para la filosofía india, el Ayurveda surgió con la humanidad misma. Cuando surgió Prakriti, cuando surgió la naturaleza y todas sus manifestaciones, surgió la ciencia del Ayurveda.
solo que el conocimiento y como lo que estamos estudiando y todo esto fue revelado también, fue por revelación divina también, se dice. Ah, sí. Sí, entonces pues de ahí viene. Y bueno, lo que les digo, este libro de Ayurveda, Medicina Milenaria de la India, profundiza más en de dónde viene todo este conocimiento y es muy, muy interesante. A mí me parece como muy chévere. Pues digamos, si les gusta como no solo lo práctico, sino ir profundizar en la filosofía, en la historia, es como bien lindo. Bueno, entonces voy a seguirles compartiendo, pero siéntanse libres de intervenir también. Bueno, entonces esto ya lo habíamos visto de las definiciones de dosha y esto es un montón de cosas que son las 20 gunas, ¿cierto? Entonces las 20 gunas que también las han estudiado, entonces pues están las combinaciones de los opuestos. Seguramente aquí algunos de esos no se van a relacionar. Por ejemplo, aquí dice líquido y seco, y en realidad líquido no es lo opuesto a seco. Lo opuesto a seco aquí sería lo aceitoso. Entonces no están completamente correlacionadas con lo que son. Bueno, pues sí están las 20, pero por ejemplo, agudo es tikshna y es lo opuesto a lento, manda. Y tikshna es una característica del fuego. El fuego es agudo, tikshna, como penetrante, como que es, sí, lo agudo, lo penetrante, lo que es así como abrasador, es tikshna. Y se dice que incrementa vata y apita y disminuye kapha. Puede producir esa característica de tikshna, puede hacer que hayan úlceras, perforaciones, y tiene un efecto inmediato sobre el cuerpo. Uno inmediatamente siente cuando se sube el calor o cuando se sube la ira, ¿saben? Como si te da un dolor de cabeza, es como un efecto, o te da una alergia, inmediatamente uno siente. Promueve la agudeza y un rápido entendimiento, también se manifiesta intelectualmente. Y lo opuesto sería lento, manda, y esto lento es una característica de kapha. Hace que se disminuya vata y pita, y está relacionado con las acciones lentas, con la relajación y también con la indolencia, se dice. Lo denso se dice como sandra, y lo denso es como kapha, es una característica de kapha, lo que es denso, disminuye vata, porque recuérdense que kapha es opuesto a vata, ¿no? Disminuye también a pita y al fuego, y promueve la solidez, la densidad y la fortaleza. Lisa, ¿puedo hacer una pregunta? Qué pena, yo pregunto un montón. Pero, en el agudo y lento, por ejemplo, si, por ejemplo, yo soy súper alérgica y siento inmediatamente como el calor se me sube y me pongo roja y me empieza a picar la lengua. Bueno, entonces la recomendación, si hablamos del opuesto, sería como calmarme, empezar a respirar suave o como tomar agua, como llevarme más a kapha. Lo opuesto, ajá, así es. Sería como lo opuesto. Bueno, acá voy a compartir pantalla al tiempo, me cuesta. Creo que les voy a dar. Ya. Entonces, lo ligero, ay no, aquí me pasé. Entonces, bueno, lo opuesto a lo denso, pues tampoco es lo de viscoso, es que aquí lo hice como más, lo denso, lo opuesto a lo denso sería como, Sandra, como lo ligero quizás. Bueno, entonces lo denso, lo que les había dicho, y lo viscoso, pues incrementa pita y kapha, disminuye vata y agni, disminuye la aspereza, incrementa la vitalidad, el amor y el cuidado. Aquí lo líquido incrementa pita y kapha porque tienen agua, disminuye a vata y al fuego, disuelve, licúa, promueve la salivación, la compasión y la cohesión. Lo seco aumenta vata y agni, disminuye a pita y a kapha, aumenta la sequedad, la absorción y el estreñimiento. O sea, lo seco es una característica de vata, ¿cierto?
entonces por eso tiende a tener tendencia al estreñimiento. ¿Vas a decir algo, Ricardo? Sí, gracias. Eh, con respecto a la pregunta que hacía la chica anterior, no me acuerdo el nombre, disculpe, apenas la estoy conociendo. Cuando, por ejemplo, yo considero que yo soy muy pita, ¿sí? Y momentos muy fuertes de temperamento. Sí, yo vengo haciendo yoga durante año y medio, poco, y yo sé que la respiración me ayuda, pero por ejemplo, también sé que en la medicina, en la medicina lo que se busca es que la alimentación nos ayude a equilibrarnos, ¿cierto? Ujú. Entonces, lo que uno debe buscar es en ese momento consumir algo que le ayude a controlar ese fuego interior, ese pita, o cómo se podría hacer. Sí, o sea, bueno, aquí por eso estamos como desde lo más Ujú. básico, pero entonces una de las características principales de la medicina ayurvédica es que lo similar agrava a lo similar Sí. y lo opuesto lo complementa y lo opuesto reduce a lo que está aumentado. Y normalmente los desequilibrios de los doshas, si yo tengo un desequilibrio de vata, al decir que tengo un desequilibrio de vata, quiere decir que todas las características y todos los, o no todas, pero algunas de las características de vata están aumentadas. El desequilibrio no quiere decir que está reducido ese dosha, sino que está aumentado. Si tengo un desequilibrio de pita, quiere decir que algunas de las gunas de pita están aumentadas y si es kapha, pues algunas de las gunas de kapha. Entonces ahí lo que voy a buscar es reducir ese aumento y eso lo voy a hacer con características opuestas. Sí. Entonces, sí, eso es como una de las reglas de oro de la medicina ayurvédica, que lo opuesto lo equilibra. Por eso es tan importante conocer los gunas, ¿sí? Y para el tratamiento es muy importante conocer los gunas. Y por ejemplo, ahorita estoy haciendo un taller de nutrición consciente y la gente me pregunta, mira, lo que pasa es que yo tengo pita y bata y tú me estás diciendo que para pita estos alimentos y para bata estos y pues si yo como este y para que no se me desequilibre el otro, ¿cómo hago? Cuando uno conoce los gunas, ¿saben? Cuando uno conoce los gunas que son comunes entre pita y bata, los sabores que son comunes entre pita y bata, como la cualidad térmica que son comunes entre los doshas, ahí está la manera de curar. Por eso es que vamos a ir tan a lo básico, a lo seco, a lo frío, porque con eso nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos permite sanarnos o sanar, ¿no? Vamos a identificar qué es lo que más nos conviene. Sí, María Ángel dice que quiere hacer ese taller. ¿Estás ahí, María Ángel? Qué chévere. María Ángel, aquí hay varios médicos, qué chévere también que los médicos se interesen en este tipo de medicina. Bueno, y los no médicos también, porque esto no solamente es para los médicos. Bueno, ¿saben? Yo creo que esto, para no gastarnos tanto tiempo, pero pues estamos entre que está lo agudo y lo lento, lo denso, lo viscoso, lo líquido y lo seco, lo suave y lo áspero, lo duro y lo aceitoso, lo frío y lo caliente. Si ven, aquí lo duro y lo aceitoso no es, en realidad es lo aceitoso y lo... ¡Ay! Yo no les estoy compartiendo mi pantalla. Yo lo estaba viendo sola. Ya. Aquí no están completamente correspondidos en los opuestos. Pero entonces, esos son como los gunas. Y cuando uno conoce las características de esos gunas, puede conocer los doshas, pero lo vamos a ver directamente en cada dosha. Quizás después nos podemos devolver a mirar cada uno de los gunas en particular, pero si se dan cuenta, por ejemplo, en este esquema, están las gunas, están los elementos que predominan en esas gunas, y esto es súper interesante, porque, por ejemplo, en lo seco, en Ruksha, los elementos que predominan son en la tierra y el aire. La tierra en ausencia de agua es seca, ¿no? El aire también es seco. Por ejemplo, lo frío, se dice que lo más frío que hay, más que el aire, es el agua. ¿Sí? El agua es mucho más fría que el aire. Por ejemplo, lo móvil es el aire. ¿Sí? Lo rugoso
también tiene la característica del aire. Lo estable tiene que ver con la característica de la tierra. Lo que es penetrante y tikshna, que habíamos dicho, es con el fuego. Lo pesado, lo más pesado, habíamos dicho que lo más sutil es lo más denso, entonces el agua y la tierra son los más pesados. Lo lento tiene que ver con el agua y la tierra. Y si ven, si vemos cada uno de estos elementos, pues ahí se nos está hablando de unos doshas, ¿cierto? Entonces lo duro, katina, tiene que ver con la tierra. Entonces, ¿de qué dosha nos está hablando eso que es duro? Katina. Entonces nos estaría hablando de kapha, ¿sí? Entonces, estas cualidades van a aumentar el dosha específico. Y cada una de estas características, si ven, tiene una cualidad, ¿no? Entonces, lo estable, por ejemplo, produce relajación y crea un poco de lentitud. Lo suave, que es como el agua, libera tensiones, aumenta como tenderness, como si alguien me quiere ayudar como lo tierno, reduce la dureza y pacifica. Lo líquido, entonces el fuego y el agua son líquidos, o sea, como que son móviles, como que son fluidos, como la liquidez no es solo líquido, sino como lo que es fluido, y el fuego para la Ayurveda es fluido también. Entonces mantiene las cosas juntas, lubrica. Entonces, por ejemplo, si es fluido, eso es una característica de kapha y de pita, ¿sí? Entonces aquí, claro, o sea, ya solamente con mirar los elementos ya podemos tener una idea de qué doshas aumentan o disminuyen, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver los doshas específicamente. Aquí hablamos un poco más como ya en alimentos, por ejemplo, lo caliente, el jengibre, el ajo y el alcohol son calientes. Lo ligero, por ejemplo, el gotu kola, el maíz pira y el arroz seco, el gúgulu, que es una resina, la miel y el millo. Y así lo frío, por ejemplo, el neem, la menta y el trigo. Bueno, de alimentos vamos a hablar más profundamente más adelante, que hablemos como de los sabores y los elementos que tiene cada sabor. Y bueno, vamos a hablar más adelante de eso, pero aquí son unos ejemplos. Lo móvil, las especias, el chile. Lo grasoso, pues los aceites, las nueces, pero el shatavari también tiene esa como grasoso o untuoso, ¿sí? Por ejemplo, untuoso es la chía, el agua de chía es untuosa. Bueno, entonces, los doshas tienen una manifestación en las épocas de la vida, en regiones del cuerpo, en momentos del día también tienen influencia los doshas. En momentos del proceso de la digestión también tienen influencia los doshas. Y en todos los procesos metabólicos siempre hay un dosha ahí que está influenciando más y que está haciendo como sus cosas. Pero los lugares de asiento que son muy importantes, y eso se llama en Ayurveda, bueno, ahorita me acordaré el nombre en sánscrito, que es donde como sthana es como el lugar en donde habita ese dosha. Y el lugar en donde habita vata es, en primer lugar, el intestino grueso, es el sthana, es como el lugar de asentamiento de vata, porque es el lugar en el cuerpo en el que más aire se puede contener. Podríamos decir que los pulmones, pero no se contiene el aire ahí por mucho tiempo, todo el tiempo está en recambio, el aire que entra y sale a través de los pulmones, pero el aire que se mantiene en el intestino grueso se puede mantener por más tiempo, y por eso es el lugar en donde puede habitar vata. Entonces, por eso es tan importante el intestino grueso, y las terapias para vata van a tener como su trofismo, su punto específico en el intestino grueso. El lugar de pita es el intestino delgado. Es el primer lugar de pita, el intestino delgado, porque es donde se vierten las enzimas gástricas y las amilasas y los jugos gástricos más profundamente, y donde ocurre el proceso de transformación del alimento. Y kapha habita en el estómago, en la parte alta, la primera mitad del estómago, y en los pulmones, ¿sí?
Si se dan cuenta, incluso Pita está en la porción inferior del estómago y el intestino delgado, y Kapha en la porción superior y en los pulmones. Esos son los lugares de residencia de los doshas, pero también hay otros, ustedes los leyeron en el texto, hay otros órganos en los que estos doshas tienen influencia. De hecho, por ejemplo, Pita y Kapha también, Pita y Vata están en el cerebro. Entonces, por ejemplo, Vata es la que permite los impulsos nerviosos, pero Pita es la que produce la inteligencia, como la responsable de la inteligencia, como de la transformación, de la modificación de los pensamientos y el procesamiento de la información. Entonces, ahí es donde habitan los doshas, y esto va a ser muy importante en general para la vida, porque donde está el asiento de los doshas es que está el primer punto donde vamos a buscar la sanación de ese dosha. Entonces es muy interesante porque en los hospitales psiquiátricos, cuando las personas llegan con mucha alteración mental y con agresividad y con miedos y con alucinaciones, una de las primeras cosas que le hacen a esas personas que llegan así de agresivas es darles un purgante, porque ellos consideran que Pita y Vata dejaron de estar en su lugar original y se fueron a la cabeza. Eso suena como loco, ¿sabes? No parece una forma como loca de describirlo, pero funciona. Entonces, cuando Pita y Vata están en la cabeza, entonces hay agitación, hay irritabilidad, hay muchos pensamientos, alucinaciones. Entonces, cuando se toma un purgante, hacen que estos doshas inmediatamente se bajen a sus lugares de asiento y se eliminen. Y eso tiene un efecto para reducir como los síntomas de agresividad y cuando una persona está en una fase aguda psicótica. Por ejemplo, para Kapha, cuando hay mucha depresión o mucosidades en el tracto respiratorio, una de las cosas que se hace es como inducir emesis. Esa es la manera más fuerte como de expulsar el dosha Kapha en el cuerpo. No es que siempre que uno vaya a tratar al Kapha, entonces necesite inducir vómito, pero cuando uno quiere realmente sacarlo de raíz, esa es una de las maneras de hacerlo. Entonces, vamos a hablar un poco de Vata. Entonces, los gunas de Vata, se los recuerdo: seco, ligero, frío, rugoso como áspero, sutil y móvil. Su función principal habíamos hablado ya, que es el movimiento. El órgano, el stana donde se encuentra, es el colon. La época de la vida es la vejez. Habíamos hablado que los doshas tienen una época de la vida en que influyen. Entonces, si se dan cuenta, los adultos mayores, pues en la edad de adulto mayor aumenta un poco la sequedad en el cuerpo, aumentan los dolores articulares, puede haber más tendencia al estreñimiento, pueden haber más tendencia al insomnio, que son características de Vata. Vata olvida fácilmente, eso también puede suceder en la época de la vejez. Entonces, no quiere decir que Vata no predomine en otros momentos de la vida, pero es una característica específica de esa edad. Las personas con Vata tienen un sueño ligero e irregular. Y aquí es lindo entender que el aire y el espacio, ¿cuál es la capacidad sensorial que está más predominante en Vata? En el aire y el espacio, ¿cuál es? ¿Sonido? El sonido, sí. Entonces las personas Vata son específicamente sensibles al ruido. El ruido, claro. Y los despierta fácilmente en las noches. Y las personas Vatas suelen asustarse fácil. Ay, yo me acordé ahorita de un amigo que como que yo le hablaba y se asustaba fácilmente, era súper Vata, ¿saben? Esas personas que se asustan, pues eso ya es un desequilibrio, no es que todos los Vatas sean así, pero son sensibles al ruido. Su sueño es ligero y se dice que sueñan fácilmente con cosas etéreas, como volando. Y así como la información les puede llegar muy fácilmente y pueden entender muy fácilmente las cosas, asimismo también se va. Vuela como el aire la información. Tienen una gran capacidad de crear algo. La creatividad es una característica de Vata. Entonces,
pero así como empiezan algo, como cuando llega una ráfaga de viento, pueden empezar, pero es muy difícil mantenerse. Sueñan con aventura, con movimiento, volando. Suelen estar fríos, les afecta el viento, su mente es rápida, flexible y muy creativa. Y bueno, esto lo hablaremos más adelante, pero los sabores son salado, ácido y dulce. Y es una cosa que sí sería interesante que estudiáramos para la próxima semana, los elementos que están contenidos en cada uno de los sabores. Por ejemplo, el dulce, les doy una pista, el dulce tiene agua y tierra. ¿Sí? El salado tiene fuego y tierra. Y el ácido tiene fuego y agua. Entonces entenderán por qué esos son los sabores que equilibran a Vata, porque tienen los elementos que Vata no tiene. Y el salado y el ácido que tienen fuego, pues calientan a Vata. El dulce tiene agua y tierra, que son fríos por naturaleza, pero tiene agua y tierra, que es lo opuesto, o sea, como tienen los elementos que no tiene Vata. Entonces así de apasionante es el Ayurveda. Y entonces cuando uno reconoce los sabores que equilibran y los sabores que desequilibran, puede como tener pistas de qué plantas medicinales, de qué alimentos puede incluir cuando está predominando un dosha. Y a Vata lo desequilibra, habíamos dicho que es frío, que es seco, que es móvil, que es ligero, entonces se equilibra con lo opuesto, con lo que es caliente, lo que es aceitoso, untuoso, lo que es más pesado, que es lo opuesto. Entonces así se vuelve como muy de lógica, o sea, se vuelve muy lógico en la Ayurveda y no hace falta como aprenderse de memoria, sino que realmente cuando conocemos esos gunas podemos entender mucho mejor los sabores y mucho mejor. Bueno, estos son ya características específicas de Vata. Bueno, eso ya les había dicho, ligero, seco, móvil, rugoso, frío, delgado, claro. El aspecto es delgado, pueden ser altos o bajos, pero su constitución física, cuando predomina Vata, suelen ser más delgados por naturaleza y con huesos prominentes. Su peso es difícil de ganar y fácil de perder. La forma de la cara suele ser delgada, larga, ovalada, de frente pequeña. La piel suele ser fría, seca, cetrina, como pálida, como áspera, con los poros delgados, delgada, tendencia a broncearse fácilmente y delicada como la de un bebé. El cabello suele ser oscuro, seco, delgado, grueso, rizado. Las uñas quebradizas, estriadas, grisáceas. Los ojos pequeños, secos, cafés, grises, pestañas escasas. Permanecen un poco abiertos durante la noche. Y la nariz es larga y delgada. Esto es en el mundo ideal, ¿sí? Si tuviéramos solo personas Vata o solo personas Pitta o solo Kapha. Pero en el mundo real somos Vata Pitta, Pitta Vata, Pitta Kapha como Prakriti, porque digamos estos aspectos son cosas que son características que ya son innatas, la piel, el cabello, las uñas, ¿saben? Como que esto ya viene de nuestra imprenta genética. Y habla de nuestros doshas, pero pues en el mundo ideal somos solo esto, pero en realidad podemos ser Vata Pitta, entonces por eso uno puede ser más Vata, pero no tiene específicamente todas esas características. Pero al conocer el Vata puro, el Pitta puro y el Kapha puro, entonces uno puede conocer elementos de cada uno de ellos y hace como una visión completa de lo que es la persona. Entonces por eso en la Ayurveda no se curan personas tipo Vata, personas tipo Pitta o personas tipo Kapha, sino una persona en particular y unas características y una experiencia que está viviendo esa persona en el momento específico. Los dientes suelen ser secos, ásperos, pequeños, tienen tendencia a ser torcidos porque en Vata predomina el movimiento. La lengua suele ser seca, agrietada, fría y áspera y más delgada. ¿Sí? Sacan la lengua y son como más delgadita. Bueno, esto es un dibujo en uno de mis libros favoritos de Ayurveda, de Pratima Raishur, de una persona Vata. Como la esencia de la vida es el prana, que ya les había hablado. El apetito es irregular, a veces tienen hambre, a veces no, comen poquito y seguido.
prefieren las comidas calientes, su resistencia al ejercicio es baja, se cansan fácilmente, su evacuación es irregular, a veces en la mañana, a veces en la tarde, un día sí, un día no, pequeñas cantidades y tendencia al estreñimiento. El sueño es irregular y se despiertan con los sonidos fácilmente. Suelen ser personas indecisas porque predomina el viento, entonces toman una decisión de una cosa, pero después se arrepienten y como, ¿será que sí? Hay tendencia al miedo, al nerviosismo, a la ansiedad, a la preocupación, darle muchas vueltas a las cosas una y otra vez. Sus buenas cualidades es que son activos, flexibles, creativos, inteligentes. Se les facilita enseñar naturalmente, suelen ser espirituales porque están más en el éter, como más hacia arriba. Suelen ser artistas, filósofos. Eso es como una de las características buenas de Vata. La sexualidad es variable y para los Vata el proceso del amor es más importante que el acto mismo. Son muy sensibles también al tacto. Los Vata, recuerden que Vata es aire y espacio. ¿Y cuál es la capacidad sensorial del espacio? O como qué viaja a través del espacio. Ya me habían dicho que el sonido, ¿cierto? ¿Y cómo se percibe el aire? A través de La piel. El tacto, sí. Entonces el tacto es súper importante para Ayurveda, súper importante. Entonces una de las cosas que más equilibra a una persona Vata es el masaje con aceite de ajonjolí. Lo caliente, lo que viene con el tacto es súper terapéutico para Vata. Entonces para Vata es muy importante el tacto en el proceso de la sexualidad. El lugar de asentamiento, ya habíamos hablado, el colon, pero también el Vata se manifiesta en la piel, cuando se seca, en la vejiga, en el riñón, en el intestino, en el colon y el intestino grueso es lo mismo. En las articulaciones, Vata se desequilibra también en las articulaciones. Entonces, las personas puras Vatas tienen articulaciones crocantes que traquean fácilmente y suelen ser sensibles y como no tener como tanto líquido sinovial, sino suelen tener más problemas articulares. Cuando están en tendencia al desequilibrio, sequedad excesiva, psoriasis, caspa, arrugas, estreñimiento, artritis, desórdenes nerviosos, insomnio, dolores musculares también, dolores articulares. Entonces, frialdad, esto les repito, agitación mental, es una característica de Vata en desequilibrio. Pita, las gunas, caliente, agudo, que es esa característica tikshna que dijimos, es ligero porque el fuego aún es ligero, pero también es líquido porque Pita tiene agua además del fuego, es móvil y aceitoso. Aceitoso, pero como, sí, porque tiene la característica de tener agua, ¿no? Su función principal es la transformación. El órgano, habíamos dicho, la parte baja del estómago y el intestino delgado. El estadio de la vida es la adultez, pero además del intestino delgado y del estómago, el hígado también tiene mucho que ver con las características de Pita. La adultez, la edad adulta, a los Pita les encantan los retos. Les encanta alcanzar altas cosas, llegar a lugares, ponerse metas. Entonces, como a partir de los 18 o 20 años es la edad Pita, como hasta la edad de aproximadamente los 60 años. Esa sería como la edad de alcanzar todas las cosas y como lograr como esa avidez por alcanzar muchas cosas. Listo. La fuerza de la vida es Tejas, que vamos a hablar de esas esencias sutiles más adelante. Los atributos es que es caliente, agudo, ligeramente aceitoso, ácido y fluido. Pita es ácido por naturaleza y los jugos gástricos tienen mucho que ver con la manifestación de Pita. Si pudiéramos atribuir a Pita en algo, sería un agua hirviendo, como el ácido clorhídrico del estómago, pero no es que Pita sea eso, ¿no? Es como una manifestación como más en su sentido más parecido. El aspecto es medio, tiene una contextura media. El peso es fácil de ganar y fácil de perder. Tienen un gran metabolismo.
La forma de la cara se dice que es triangular, el mentón puntiagudo, la piel suele ser caliente, suave, tendencia a enrojecimiento, rosada, brillante, poros grandes en la zona T, tendencia a reacciones alérgicas, se quema fácilmente, tienen fotosensibilidad y también sensibilidad en la piel. El cabello suave, liso, claro, rojizo, encanecimiento prematuro. Una persona pita, así como pura, es, digamos, una persona pelirroja. Una persona pelirroja, pecosa, el cabello así como rojizo, o muy mono, ojos azules, así como que se expone un poco al sol y ya está súper quemado. Eso es como un pita puro. Las uñas son suaves, rosadas y bien formadas. Igual uno puede ser pita con cabello oscuro y con piel trigueña, o sea, porque somos las combinaciones de los elementos y todos somos únicos. Los ojos forma de almendra, agudos, penetrantes, grises, verdes, ligeramente avellana y fotosensibles. La nariz media, puntiaguda. Los dientes de tamaño medio y blancos. La lengua roja, oscura y ligero sabor picante en la boca. Y la lengua de los pita es como media. O sea, los batas más delgada, los de los pitas una lengua más media y tiende a ser más rojiza. En los batas suele haber un poco más de saburra, como más de esa capa blanquecina en la lengua. Para los pita es más rojiza. Esto es como el, el esquema de una persona pita. Tienen un gran apetito, tienen mucha hambre y se irritan fácilmente cuando tienen hambre. La resistencia al ejercicio es moderada. Sus evacuaciones son regulares, habituales a una hora determinada y suele ser un poco más blandas. Su sueño no necesitan tanto sueño, pero es profundo y reparador. Su temperamento se irritan fácilmente, tienen tendencia a la frustración, a los celos, suelen ser agresivos, arrogantes, tienen buenas cualidades, son adaptables, ambiciosos, les encantan los retos y alcanzar cosas, son sensibles, compasivos, son líderes por naturaleza, son grandes administradores, directores y pioneros, su sexualidad es intensa, son grandes amantes, pero son impacientes también. El lugar de asentamiento es el hígado, la vesícula biliar, el intestino delgado, el corazón y los ojos. Y esto es muy lindo porque ¿cuáles son los elementos de pita? Fuego. ¿Y? Fuego y agua. Fuego y agua. Fuego y agua. ¿Y cuál es el órgano sensorial más importante para el fuego? Estómago. La vista. La vista. Ajá. La vista es, o sea, digamos, el órgano sensorial, no la parte donde se asienta, sino el órgano sensorial, exactamente, es la visión. Entonces las personas, digamos, la conjuntivitis o la agudeza visual tienen mucho que ver con las cualidades de pita. Cuando tienen tendencia al desequilibrio, suelen tener acné rosácea, rash, herpes, reacciones alérgicas, acidez, gastritis, alteraciones del hígado, hipertensión, dolores de cabeza. Esas son manifestaciones de pita en desequilibrio. Cuando sueñan con intensos colores porque el fuego puede ser percibido a través de la visión, la luz puede ser percibida a través de los ojos, entonces hay una profunda relación entre los ojos y pita. Sueñan con intensos colores, es muy vívido, como muchas imágenes. Las manos y los pies naturalmente suelen estar calientes, tienen una gran fuerza de voluntad y determinación, y los sabores ideales son el amargo, el dulce y el astringente. El amargo es el sabor que tiene los dos elementos de bata. Es decir, que ¿cuáles son los elementos del amargo? Fuego El y éter agua. y el aire. ¿Mm? Fuego y agua. Los elementos de bata, dije que al amargo... Éter y Éter aire. y aire. Éter y aire. Exacto. Los elementos de bata son aire y espacio. Entonces, el sabor amargo tiene aire y espacio. Pita tiene, ¿cuáles? Pita tiene fuego y agua.
Sí, aquí estás hablando, Rosario, de los... Sí, pero Sí, sí, pita sí, es fuego y sí, agua. sí. Entonces, y si el amargo es aire y espacio, pues está buenísimo para pita, ¿no? Porque tiene Ujú, los elementos claro. opuestos. El dulce tiene agua y tierra, ¿sí? Entonces, aunque pita tiene agua, es un agua en ebullición, un agua hirviendo. Entonces, si vemos el dulce es agua y tierra, entonces tiene una característica fría, ¿sí? Entonces, por eso también equilibra a pita. Y el astringente es aire y tierra. Entonces, tampoco pita tiene aire y tierra. Por eso esos son los sabores que se Ah, equilibran claro. para pita. En desequilibrio, como les había dicho, gastritis, cefaleas, exceso de calor, sudoración, irritabilidad, avaricia. Entonces aquí es muy chévere porque ustedes pueden empezar a mirar el mundo de esa manera, ¿no? Cuando alguien tiene un dolor de cabeza, mucha irritabilidad o gastritis, ya podemos saber cuál es el dosha que está manifestándose en ese momento. Ujú. Kapha. Mira, gafa, ven. Kapha tiene las características de ser pesado, lento, frío, aceitoso, suave, acuoso, denso, pegajoso y grueso. Aquí no estoy describiendo a una persona kapha, ¿no? Esas son las gunas de kapha, ¿cierto? No es que una persona kapha sea pesada, lenta, fría, densa y pegajosa. Son las características del dosha, ¿no? Las manifestaciones, los gunas. La función principal es la cohesión, mantener las cosas en su lugar, mantener la estructura. El órgano principal es el estómago, pero también los pulmones. Y esto es muy interesante porque CAFA eh, es como la que produce mucosidades. Y para Ayurveda las mucosidades no empiezan a producirse solamente en las vías respiratorias, sino que empieza en el estómago. Por eso no sé si cuando ustedes tienen náuseas o ganas de vomitar, como que sienten una saliva espesa y a veces como una flema, o a veces cuando se vomita se bota también una flema que está en el estómago. El estómago produce mucho moco también para proteger la mucosa, por eso se llama mucosa, la capa más interna del estómago. Entonces es la primera como responsable de producir mucosidades en el cuerpo, el estómago. Entonces, por eso vamos a ver que hay cosas picantes que disminuyen las mucosidades en el estómago que pueden disminuir a CAFA. Bueno, ahí me estoy adelantando. El estadio es la niñez. Por eso los niños tienen más tendencia a tener mucosidades. Pero además que hablamos que CAFA es el responsable de la cohesión, de la estructura, de la solidez. Entonces, las bases de la vida y el crecimiento de los huesos y de los tejidos ocurre durante la niñez. Entonces, los niños necesitan más de la energía de CAFA, pero cuando están en desequilibrio, entonces tienden a tener más mucosidades. Por eso en la infancia se sufre más de mucosidades y de enfermedades respiratorias que en la edad adulta. Ay, ya. La fuerza de la vida es ollas, que vamos a hablar más adelante. Los atributos generales es que es pesado, lento, frío, húmedo, aceitoso, denso. El aspecto es grueso y proporcionado, entonces las personas CAFA tienen a tener una compostura más gruesa. El peso es fácil de ganar y es difícil de perder. Entonces las personas CAFA hacen mucho por perder de peso, pero es más difícil. La forma de la cara suele ser más redonda si predomina el agua y se dice que más cuadrada si predomina la tierra. La piel suele ser más fría, pero a diferencia de los Vata, que es fría y seca, los Kapha es fría y grasosa. Más clara, los poros suelen ser más grandes, tendencia a puntos negros. Se pueden broncear también fácilmente y tienen más tendencia a cicatrices. El cabello suele ser más grueso, graso, ondulado, crespo, negro y brillante. Las uñas son claras, pálidas, cuadradas y blancas. El color más característico de Vata, de Kapha, es el blanco. Así como de Pita es el amarillo y de Kapha es como más lo oscuro, como lo negro, lo oscuro.
Los ojos, dice que son sensuales, grandes, negros, azules, gruesos, largos, pestañas largas. La nariz es recta, gruesa. Tienen una gran capacidad olfativa. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Los CAFA tienen más capacidad olfativa? Olfativa. Por la tierra. Por la tierra, sí. Ujú. Claro, porque tiene predominio de agua y tierra y recuerden que el Claro. órgano sensorial y la capacidad sensorial relacionada con la tierra es el olfato. Entonces los CAFA son especialmente sensibles a los olores y tienen una memoria también olfativa muy intensa. Para los PITA es lo visual y para los BATA es lo táctil y lo sonoro. Los dientes son brillantes, fuertes y blancos, la lengua es blanquecina, gruesa, la salivación es excesiva y dulce, entonces la lengua es mucho más gruesa. Y cuando están en desequilibrio se ven en los bordes de la lengua, se alcanzan a ver las marcas de los dientes. Y se dice que tienen un sabor dulzón en la boca y que su sudoración es más dulce, porque el sabor dulce tiene los elementos del agua y de la tierra. Aquí hay una persona CAFA. Más gruesita, ¿no? O sea que el gusto también estaría ahí, en ese sentido el gusto, no. Sí. El sentido del Ah, gusto, el gusto también, porque tiene el agua. el agua. Sí, exacto. Entonces hagamos un recuento. Los Vata, ¿cuáles son los dos sentidos importantes para Vata? Los dos El sentidos, dices sonido, tú. el tacto y el El tacto. sonido. El tacto. Tacto y audición. Y para Mm. Pita La visión, y para Y el gusto también sería, ¿o no? La visión, un es poco el un gusto, poco el gusto. pero sí, la visión y el gusto porque ya ahí aparece el agua, ¿no? Y para Kapha, el gusto, Y el olfato. El olfato. El olfato. olfato. muy bien. Bueno. El apetito para los CAFA es constante, pero hay una característica de las personas CAFA y es que antes de las 10 de la mañana no les suele dar tanta hambre. Aproximadamente el hambre les empieza a dar 10, 11 de la mañana. Y más que todo en las tardes les da hambre. Y su metabolismo es más lento. Les da poca sed porque tienen más agua, ¿saben? El agua y la tierra mantiene el agua y absorbe el agua. Entonces las personas CAFA tienden a tener más retención de líquido. ¿Así? Tienen buena resistencia física, tienen una gran resistencia física, ¿sí? Entonces les cuesta iniciar algo, pero una vez se han puesto en marcha, tienen mucha resistencia. Tienen un muy buen sistema inmune y son muy persistentes en lo que hacen. La evacuación es lenta, regular y moderada. Necesitan muchísimo sueño y son las personas que tienen ese sueño envidiable que no escucharon nada en toda la noche, durmieron súper. Tan rico. Ahí sí soy, pero solo me. Bueno. ¿Tienen un sueño envidiable? Ay. Su temperamento suelen tener tendencia a la depresión, a la pereza, al apego, a la pasividad y la terquedad. Suelen como apegarse a las personas, a los lugares y a las circunstancias fácilmente. ¿Sí? Imagínense un lago contenido en un lago que está contenido en la tierra. Todo lo que recibe ese lago es muy difícil que salga de allí, ¿saben? Entonces suelen apegarse y les cuesta mucho trabajo soltar y les cuesta mucho trabajo moverse, empezar a moverse. Entonces, para un lago, emprender un camino es muy difícil, pero una vez ese lago se ha convertido en un río, no hay quien lo detenga y va a llegar al mar. Esa es la naturaleza de CAFA. Muy difícil empezar, pero llegan a lo que se proponen firme y constantemente. Pero también son tercos,
Sí, es muy difícil como hacerlos persuadir de lo contrario. Sus buenas cualidades es que son tranquilos, estables, confiables, tienen buena memoria, son buenos proveedores financieros, docentes y son buenos padres. Su sexualidad es muy buena, tienen una muy buena resistencia física, son muy buenos amantes y son románticos. Kapha tiene la esencia de ollas, que es la vitalidad, es la inmunidad, es como los fluidos, como su fluidez hace que su tejido reproductor sea muy fuerte. En lugar de asentamiento, Lestana es el estómago, también los pulmones, el pericardio, el vaso, el sistema respiratorio, la lengua, la nariz. En desequilibrio tienen tendencia a tener acné, edemas, inflamaciones, dolores de cabeza por sinusitis, diabetes, quistes, tumores. Kapha es lo que crea obstrucción en el cuerpo, ¿saben? Como hagan de cuenta una mucosidad o una masa, un quiste. Esos son manifestaciones de Kapha en desequilibrio. Ovarios poliquísticos, tumores, miomas, son manifestaciones de Kapha, pero también sinusitis, bronquitis, son características de Kapha. Nódulos en las articulaciones, o sea, todo lo que es sólido y que crea obstrucción en el paso de la energía es naturaleza, es un Kapha en desequilibrio, aumento de las mucosidades. Por eso es que los azúcares, las grasas, muchos carbohidratos, todo lo que aumenta el agua y la tierra, lo que aumenta Kapha, va a predisponer para masas, para tumores. Ahí les doy dando unas pisticas para que se mantengan así como estimulados por el aprendizaje, que no les parezca tan tedioso. Duermen profundamente y se les dificulta despertarse, sus sueños son tranquilos pero muy emocionales. Los Kaphas son profundamente emocionales y la necesidad de amor, de abrazo, de la dulzura, se refugian en los alimentos. Y asimismo, como un abrazo contiene y calienta y como que sostiene esos alimentos que Kapha busca para satisfacer su necesidad emocional, se van acumulando en forma de tejido graso y adiposo, que son el abrazo que están necesitando. Entonces, entonces los equilibra mucho el picante, si no tienen un pita en desequilibrio. Ahí es cuando empezamos como a mirar. La tendencia al frío es característica de Kapha, pero especialmente la humedad. Así como Vata es un frío seco, Kapha es un frío húmedo. Tiene una gran fuerza y resistencia, como les había dicho, y el sabor ideal para Pitta, para Kapha, es el picante. Porque el picante tiene fuego y aire. Y Kapha tiene, ¿qué elementos? Agua y tierra. Agua y tierra. Ya se lo saben de memoria, yo les estoy preguntando cosas muy básicas. El picante tiene fuego y aire, entonces no es ninguno de los elementos que tiene Kapha. Entonces es el que más equilibra. Y además porque Kapha habíamos hablado que se parece un poco más a Tamas, ¿no? A la energía densa, como eso de dificultad para moverse. Entonces el picante es una energía como motora que permite moverse, porque a Kapha le cuesta mucho iniciar. El amargo es aire y espacio, entonces equilibra Kapha, y el astringente es aire y tierra. Entonces también Kapha tiene tierra, pero igual es húmedo, entonces el astringente es una propiedad que seca. Entonces es muy bueno para Kapha. En desequilibrio genera mucosidades en el tracto respiratorio, letargia, somnolencia, sobrepeso, apego. Y para terminar por hoy, porque creo que se me pasé un poquito del tiempo, para terminar, Kapha no solamente se manifiesta en los estadios de la vida. ¿Y cuál es el estadio de la vida de Pitta? Es la infancia. ¿La adultez? La adultez. A la Del adultez. 20 a los 60. La adultez. ¿Y por qué? ¿Cuál es Por el esa reto. El juego deseo de la de vida alcanzar es metas. Los retos. el alcanzar las metas. Ajá. ¿Y de Vata?
Retos. La La adultez, vejez. la adultez es la vejez. A ver, sí. Vata es la vejez. Y Kafa, La La niñez. infancia. La niñez. ay, pero muy bien, este grupo de estudio Promete. Ahora vamos a verlo en las etapas de la vida, en las etapas del día, los días. Ah, el día. Entonces, antes de mostrárselos más ahí, yo creo que ya lo vieron, pero bueno. ¿Cuál es el momento del día más fuego? La hora del día más fuego. El Mediodía. El almuerzo. Las 12 del día es el momento más fuego de todos. Sí. Entonces, si las influencias de los doshas están 2 horas antes y 2 horas después del momento más culmen de su influencia, entonces, ¿cuál sería la hora, la hora pita? De 10 a 2. Exacto. Y el momento más importante, el pináculo, sería a las 12, ¿cierto? Y es en el día y en la noche. Es decir, que en la noche, ¿cuál es la hora más pita? Medianoche. Y ¿cómo podemos inferir que eso es así? ¿Ustedes les ha pasado que por alguna razón tienen que trasnocharse? Tipo 11:30 de la noche le da a uno un hambre, así como un hambre fuerte, como de almuerzo. Sí. O bueno, no sé si de almuerzo, pero hambre. Sí. Eso es pita en su máxima expresión. Y es que pita a esa hora utiliza su fuego para metabolizar, sobre todo la energía está en el hígado, metabolizando los nutrientes, sintetizando proteínas, refrescando la sangre, haciendo unos procesos metabólicos muy importantes que ocurren en la noche, si estás durmiendo. Si estás despierto, esa energía de pita se prepara para almorzar. Entonces, por eso Ayurveda dice que la mejor hora para dormirse es antes de que se empiece a activar pita. ¿A qué hora se activa pita en la noche? Las Las 10. 10. 10, 12, Ajá, el pináculo como lo más alto está a las 12 de la noche, las 12. pero desde Sí, las pero 10 empieza a subir. Entonces deberíamos a las 10 para permitir que pita haga los procesos que tiene que hacer en presencia de nuestro sueño, que se hagan en esa hora. O al menos la medicina china da más esperanza. La medicina china dice que a las 11 empiezan esos procesos metabólicos en el hígado. Entonces, al menos a las 11 dormirse. Pero Ayurveda dice a las 10. Entonces, el momento de mayor actividad, bueno, eso sí es más difícil saberlo. Pero digamos, ¿cuáles son las horas más frías de la mañana? 5 de la Las Madrugada. mañana. 4 de la mañana. 4 de la mañana, 5. Ajá. Entonces, las 4 de la mañana es la hora pico de Vata. Sí. Y entonces, entre 2 de la mañana y las 6 de la mañana es la hora Vata. Y Vata tiene mucha creatividad. Entonces, las horas más creativas es entre las 2 y las 6 de la mañana. Y eso Wow. en sánscrito se llama Brahma Muhurta. Brahma Muhurta es la hora de Brahma y Brahma es el creador, la fuerza creativa. Entonces, cuando uno, como todo lo que uno hace en esa hora es como muy, muy enfocado y con mucha creatividad, ¿saben? Entonces, es el momento para conectarse también con las fuerzas de la creación. Pero ahí ya me fui más Con mística. razón. Sí, porque a nosotros nos habían recomendado meditar desde las 3:30, 4 de la mañana, hacer meditación. Que uno Y dice, además, ¿a esa hora? ajá. ¿Y Vata qué elementos tiene? ¿Cuál es el elemento más sutil de Vata? El Éter. aire, Éter. el éter, el Y espacio, el el éter es lo menos manifiesto, ¿saben? Es lo primero que se creó en el universo. Entonces es lo más cercano a Purusha, es lo más cercano a lo inmanifiesto. Entonces, a esa hora predomina mucho lo etéreo, predomina mucho lo sutil. Es el momento en que nos podemos conectar con esas fuerzas más sutiles de la creación. Entonces, por eso es un buen momento para meditar. Y De 2 a 6 de la mañana.
Vata es Pero actividad también, ¿no? disculpa Luisa, una pregunta. Sí. Pero entonces, así como las 4 de la mañana es un buen momento para meditar, también serían las 4 de la tarde, ¿o no? Como en Ah, sí, Pita, claro. como Claro. en Pita, las 12 del día es el momento cumbre y las 12 de la noche también es el momento cumbre. En la tarde sería más las 6 de la Como las tarde, que 6 son de los la tarde. horarios en que se une el día y la noche para meditar. Ok. Ajá. Y como la fuerza de Vata, ¿cuál es? La energía de Vata, ¿qué es? ¿Cómo se manifiesta el Vata? A través del viento, ¿no? Del aire. Y prana. Bueno, también. Prana, todo es correcto, pero digamos como el movimiento es como se expresa Vata. Entonces, cuando uno se despierta en la hora Vata, va a tener más energía y más vitalidad y más prana que si se levanta en la hora Kapha, que entonces, ¿cuál sería la hora Kapha? Las horas Kapha serían entonces las que no De hemos De 6 a 10. 6 mencionado, a 10 de la mañana. de 8 6 a a 10 10 de de la la mañana. mañana y de 6 a 10 de la tarde, de la Ok. noche. Entonces, a las 6 de la mañana empieza la hora Kapha. Cuando uno se levanta más cercano a la hora Kapha, le va a costar más trabajo levantarse. Entonces, levantarse a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, uno está como más a las cobijas y como más pesadez y como más densidad porque es una hora más Kapha. A pesar de que hay más luz solar, hay menos Vata. Entonces Ayurveda propone levantarse cuando Vata todavía está en influencia antes del amanecer, que es aproximadamente antes de las 6 de la mañana. Yo no sé si han notado, un día que hayan dormido bien, que se hayan acostado temprano y que se levanten antes de las 6 de la mañana hay más vitalidad que si uno se levanta después de las... O bueno, a mí me pasa, no sé. De pronto, depende de los ciclos circadianos que ustedes tengan también acostumbrados en el cuerpo. Pero uno se levanta con más energía en una hora Vata que en una hora Kapha. ¿Sí? Y Ayurveda también propone sintonizarse con los ritmos de la naturaleza, sintonizarse de nuevo, como volver a recordar nuestro origen. ¿Sí? Y las de 6 de la tarde a 10 de la noche también es una hora Kapha. Entonces a las 6 de la tarde uno empieza a tener otra vez un poco de pesadez, de cansancio, el cuerpo se va preparando como para descansar, para reposar, ¿cierto? De 6 a 10 de la noche. Entonces, por eso también es bueno dormirse antes de las 10 de la noche porque todavía está predominando Kapha y Kapha tiene esa energía densa, tamásica que le permite a uno irse a dormir y tener un sueño más profundo y reparador. Entonces, eso era para concluir, les concluyo aquí con este esquema. Kapha de 6 a 10 de la mañana y de la noche, Pita de 10 a 2 de la mañana y de la tarde, y Vata de 2 a 6 de la mañana y de la noche. Entonces, esto nos permite saber que el almuerzo, por ejemplo, es la hora más importante, la comida más importante del día y donde podemos comer la comida más pesada. Y todo lo que comamos después de las 6 de la tarde va a aumentar las mucosidades en el cuerpo. Entonces, si predomina Kapha de 6 a 10, deberíamos evitar alimentos que aumenten Kapha. Porque van a generar más mucosidades. Por eso en Ayurveda se recomienda que después de las 6 de la tarde no se tome yogur o queso o cosas muy grasosas porque van a aumentar Kapha. Y eso es lo que quería compartir hoy. Igual se volvió un poquito también clase magistral al final. Pero no, estuvo súper interactiva y eso me parece chévere. No crean, mientras uno se familiariza, toca también de darte que tú lleves la batuta ahí un rato. Mientras uno se familiariza con las cualidades de cada dosha, Pero y creo además, que están muy bien, muy familiarizados ya, ¿cierto? Como que se entiende. Con mucho mm, gusto, María Ángel. ¿Sí? ¿Tienen un poco más de entendimiento acerca de los doshas? sí, Bueno, sí, muchos de ustedes ya sabían, ¿no? Ya. más o menos. Doctora, una pregunta. Y también predominan en las estaciones del año, ¿cierto? Las doshas. Ajá. Entonces, en nuestro caso, que no tenemos esas 4 estaciones como las mencionan en los libros, ¿se viene rigiendo también por los meses para nosotros también?
Pues depende, porque es que como nuestro clima, y por ejemplo, Bogotá es tan variable, no tanto por los meses, pero por ejemplo, ¿cuál sería el mes del año en Bogotá? Porque no sé si en otras partes de Colombia es así, más bata, el mes del año más bata. Agosto, Septiembre. el de viento. Agosto. Por los Septiembre, vientos. septiembre, agosto. Ajá, por los vientos, ¿no? Ujú. Bogotá. Entonces sí, Didi, así es. O sea, los meses, pero más bien, por ejemplo, yo diría que Bogotá es rebata, porque es súper variable, ¿no? Sí, soy Un así, momento está es haciendo muy sol, bata. en otro momento Bogotá es súper llueve, no, es bata. impredecible y esa es la característica de Bata, es súper impredecible. ¿Sí? Mm, Pero a listo. veces también Bogotá repita, o sea, cuando hace sol es un sol fuertísimo que uno le da unas setenadas que lo Y queman. luego diciembre. Diciembre es, repita. Y cuando llueve también es como, Mm. ¿saben? Como que tiene... Entonces, claro, como no tenemos así las estaciones, o de pronto, bueno, tú vives en Cauca, no sé si allá de pronto se sienten más las estaciones, y entonces ahí uno podría saber de acuerdo como a la presencia del agua, a la presencia, y vamos a hablar de eso. O sea, es que Ayurveda es, vamos a hablar de Dinacharya, que es como la rutina diaria, pero hay una rutina estacional, se llama Dinacharya, y es cuando hay unos cambios de estación, como prepararse para los cambios de estación. Ujú. Y de todas maneras, uno puede saber un poco en Bogotá cuál es la época del verano, la época de las lluvias, por ejemplo, marzo, abril es la época de las lluvias, que sería como Basanta Ritu. Bueno, nos da. Pero, Gracias. pero sí, sí, muchas gracias por el aporte porque las estaciones también tienen la influencia de los doshas y las Todo. emociones también. Entonces, que tengan una feliz noche. Yo les mando por correo entonces como los temas y bibliografía para la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, fue muy Ustedes, muchas interesante. gracias. Gracias Buenas a todos, noches. gracias Luisa, feliz noche. Feliz noche. Chao. Bueno, feliz Muchísimas noche y gracias. gracias de nuevo. Con gusto. Chao. Gracias. Muy especial. Ujú.